John Dillinger, el enemigo público número 1 del FBI. 22 de julio de 1934, Bly es inculpado en un juicio por su propio hermano y es condenado a la silla eléctrica. Motivos no faltan, ya que Bly es un malhechor con un largo historial a sus espaldas y es considerado el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Aquella escena la ven decenas de ojos, entre los que pasan desapercibidos los del criminal más notorio de los últimos tiempos, que ve inquieto el final más esperado para los gángsters en aquella época. Minutos más tarde, la muchedumbre sale del 2433 de la avenida Lincoln de Chicago. Entre la multitud, la tensión se abre paso y apaga el ambiente distendido de aquel domingo hasta silenciarlo con varios disparos. El primero atraviesa la cabeza que el hombre más intranquilo miraba al final de Blake. El segundo choca contra su pecho y el pánico se apodera del momento mientras el cuerpo de la víctima cae inerte en la acera. A medida que la sangre baña el suelo de Chicago, la ficción de Blake, protagonista de Manhattan Melodrama, película que se acababa de proyectar el Biographic Trade de la avenida Lincoln, se desvanece y da paso a la realidad. En el suelo yace el verdadero enemigo público número 1 de los Estados Unidos, John Dillinger. La vida no es más que una serie de circunstancias, y en los años 20 se dieron los años sin ley y John Dillinger. Ambas llevaban de cabeza al FBI. La Oficina Federal de Investigación tenía serios problemas para erradicar los robos, el crimen organizado y a los gángsters y la mafia italiana durante la ley seca. Dillinger, en cambio, tenía una facilidad innata para robar bancos. Su estilo era único, asaltando varias entidades que se quedaron los ahorros en cambios de miles de dólares. Tenía una facilidad innata John Dillinger para asaltar y robar. Fueron así que los ahorros de miles de personas para superar la Gran Depresión fue inaudita, y su chulería le apuraron a las portadas de los periódicos nacionales. Sus atracos y sus sucesivas figuras a ser el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Dillinger fue para el FBI una gran amenaza a la moral nacional, y también fue su gran obsesión por cazarlos. La controvertida vida de John Dillinger ha traspasado las páginas de los periódicos y los libros biográficos para ser contadas varias veces en las pantallas grandes. Sin embargo, para entender la trascendencia del ladrón más mediático polémico de las primeras décadas del siglo pasado, hay que huir de las escenas de acción de las películas, hay que ir más allá de los atracos de los bancos y las huidas de prisiones de alta seguridad, y adentrarse así en su presuntuosa vida y su temeraria personalidad. Más allá de la cinta de balas que descargaba enfurecidas las ametralladoras de la época, y adentrarse a una mente astuta y pícara que quería ser diferente, y lo fue Dillinger. Fue un mirlo blanco, algo excepcional entre los criminales. Joven aprendiz de ladrón, nacido en 1903, con una infancia ajetreada y sin figura materna, Dillinger comenzó a hacer sus fechorías en la adolescencia. Se convirtió en el líder de la banda Dirty Dogs y comenzó a robar carbón de los vagones del ferrocarril procedentes de Pensilvania que pasaban cerca a su barriada de Indianápolis. Como no podía ser de otra manera, la policía le paró los pies, pero no por ello dejó de gambear. Abandonó la escuela a los 16 años y entró a trabajar en una fábrica de chapas. Se cansó muy rápido y se puso a trabajar de mecánico, trabajo que no duró mucho. Descubrió la vida nocturna y las mujeres, muchas mujeres. Por todo ello, su padre decidió mudarse con la familia a Mothersville, en un pueblecillo de 1800 habitantes cercano a la ciudad, y que silenciaba el bullicio creado por las más de 200,000 personas que por entonces levantaban Indianápolis. Volvió a la escuela y por segunda vez tiró la toalla. Pese a ser un mal estudiante, el joven Johnny le entusiasmaba el salvaje oeste y leía todo lo que encontraba sobre ello. Le llamó así mucho la atención ni nada más ni nada menos que El Forajido, película que fue protagonizada por James, y quiso ser como él.
Los vicios siguieron y acabaron con un enlistamiento en la Marina de los Estados Unidos tras robar un coche, ser perseguido por la policía y no poder volver a casa nunca más, donde le esperaba su padre desquiciado por su comportamiento. Obviamente la vida de la armada no fue lo que le gustó a Dillinger. No esperó a que el barco atacaran a Boston para salir corriendo y volver a Moresby. Tras 5 meses de servicio militar, desertó del ejército. Con apenas 21 años se casó y lejos de formar una familia y sentar cabeza, comenzó a afirmar el principio de su fin. Se convirtió en ladrón, malhechor y preso fugado. La historia de fe de que estas dos últimas aficiones jamás le abandonaron. Además, puso un punto de comedia en la tragedia y durante unos meses fue una estrella del béisbol local con todos los inicios. El suyo también fue muy difícil. Entre sus primeros delitos se incluye el robo de 41 pollos. Como James, en septiembre de 1924 dejó atrás sus hazañas amateurs y pasó a pulir su trayectoria como delincuente profesional. Atracó a un tendero local con una pistola y un perno, pero ante su sorpresa el vendedor se resistió. Dillinger le golpeó y le disparó y echó a correr hasta donde debía esperarle un socio que nunca apareció. Fue condenado a más de 10 años en el reformatorio de Pendrell, lejos de Achester. No tardó ni un mes en intentar fugarse y su condena aumentó 6 meses. No por ello dejó de intentarlo. Una semana después, un traslado eventual, sin éxito por última vez, cogió fuerzas durante 5 semanas y lo volvió a intentar. No cumplió con el dicho objetivo. A la tercera no fue la vencida y sumó 6 meses más de cárcel. No le quedó de otra que asumir la condena, pero su manera organizaba partidas de cartas entre los presos, destruía el material de la prisión y hacía contrabando de alimentos, y de vez en cuando se liaba con los puños dentro de la cárcel. En 1929, solo y con el divorcio firmado por el mismo juez que le condenó, pidió el traslado a la cárcel de Michigan para reunirse así con Harry Pearson y John Reed Hamilton, presos que conoció en el reformatorio, y fue allí cuando aprendió de los maestros de lo ajeno y lo ilegal, y se adentró en la técnica de robar bancos. Aprendió el diseño que tenían los bancos norteamericanos y ensayó los pasos a seguir para completar los atracos con la máxima rapidez posible. Además, el grupo puso a prueba su aprendizaje adquiriendo un coche rápido y defendiendo así una buena ruta de escape para la prisión. Salir de ahí, solo faltaba poner el plan en práctica. Toda la banda de la prisión, formada por Dillinger, Pearson, Hamilton, Von Metter, Mikey, Russell y Clark, tenía algo en común y estaban desesperados por salir de los barrotes de Michigan, así que idearon una huida en la que el soborno en la pieza fue muy central. Untaron unos cuantos guardias, se hicieron con algunas armas, encontraron un lugar para esconderse después de la fuga y esperaron hasta el instante adecuado. Pero ese momento se adelantó para Dillinger. En mayo de 1933 la notificaron como su madrastra, a la que apreciaba. Sí, estaba muriendo. La concedieron en libertad condicional, pero no le dio tiempo a despedirse de ella. Se le removió la conciencia y prometió a su padre que se convertiría en un hombre respetuoso con la ley. Y adivinen cuánto duró esa promesa. Solo 2 semanas, 14 días de pura bondad en la vida del delincuente más buscado por el FBI. Dillinger se juntó con 2 amigos de Pierpont para comenzar a delinquir. Con el primer robo consiguió $100, bastante para entonces, miseria para él. Quería ser como James y probó su osadía ideando el primer atraco a un banco, sin saberlo que en ese momento pasó de ser de un ladrón del montón a forjarse como el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. El primer saqueo fue en Newark National Bank en Ohio y el botín ascendió a $10,000. La suerte del principiante quizás, pero cuando salen dados ganadores
hay que seguir jugando, y ese robo solo fue el primero de una larga lista sin fin que tenía John Dillinger. Días después robaron un almacén de droga y un supermercado, obteniendo así $3.600. Ese robo sirvió para que Dillinger dejase atrás a sus socios y buscase a hombres más hábiles y astutos para cometer sus ansiados atracos. A un robo cada 2 semanas se hizo con $3.500 del Commercial Bank Derbit, $6.600 del Montpelier National Bank de la ciudad homónima y la Fiorella de $20.000 del Massachusetts Avenue Bank National de Indianapolis. Esto es un atraco, dijo cuando se acercó Dillinger al banco. Esto es un atraco a mano armada, le dijo Dillinger al gerente del banco de Indianapolis, mientras esperaba tranquilamente con las piernas cruzadas sobre la barrera de 2 metros de altura y su sombrero en la barrera, con su sombrero de paja, que sus chicos llenaran así la bolsa con fajos de billetes. Los 3 atracos cometidos a grandes bancos del estado de Indiana, con un breve paso por el First Bank de Ohio para hacerse así con $6.000, y le pusieron en la diana del capitán Matt Leach de la Policía Estatal de Indiana. Sus fechorías poco tardaron en llegar hacia el FBI, pues la oficina federal vivía una renovación al mando del histórico director J. Edgar Hoover. Tras unos años salpicada por escándalos de corrupción, la Gran Depresión trajo consigo un aumento de la criminalidad, y Hoover vio esa lacra una oportunidad. Se centró en atrapar a los enemigos del país, consiguiendo un incremento del interés público hacia los organismos de jurisdicción federal, cuyos resultados podían verse a menudo en los periódicos. Por eso los gángsters se convirtieron en el enemigo a batir del FBI y fueron cayendo de a pocos, a excepción de Dillinger, que consiguió huir reiteradamente de la telaraña policial, quienes lo perseguían. Con el botín de todos los atracos, Dillinger tenía un objetivo pendiente: perpetrar así la fuga de Pritchard y compañía de la prisión de Michigan, que habían planeado así antes salir con la condicional. Pero la policía se le adelantó. En lugar de conseguir la libertad de los suyos, consiguió su propia detención. Dillinger volvió a la cárcel, en esta ocasión a la de Lima, en Ohio. Para su suerte, la huida de sus compañeros ya estaba en marcha, y el 26 de septiembre de 1933 se hizo realidad, pues se produjo la evasión más grande de la historia de Indiana. Consumado un plan, tocaba devolver el favor a Dillinger, pero lo que Pierpont no tardó en idear su fuga junto a Mike y Clark, o sea, ellos ya habían fugado. La fuga de Dillinger fue muy rápida, pero no sin sangre. Pierpont y Mike Clark mataron a un carcelero, apodados como The Terror Gang por su audacia y su descaro. La banda de Dillinger por fin estaba junta y no tardó en actuar a lo grande, haciendo gala del ego de Dillinger. En plena depresión del Central National Bank de Granting de Indiana, se llevaron $74.800. Del American Bank Church en Wisconsin se llevaron $28.000, y de First National Bank en Chicago de Indiana $20.000. Los atracos incluyeron disparos y rehenes, el último además la muerte de un agente. Tras el reguero de sangre, tuvieron que darse un respiro, y después de un mes de paz en Chicago, su coche no pasó desapercibido. Red Hamilton mató a otro policía que se había acercado a detenerlos. Sin embargo, y sin quererlo en ese momento, la banda de Dillinger sumó al agente Mal Proof. Tras sus pasos, nombrado por Hoover y respaldado por su brillante trayectoria, Pursby llegó a las oficinas de Chicago en 1932 con la única misión de acabar con los criminales más buscados de los Estados Unidos. Tras la muerte del policía, Dillinger y sus hombres fueron a pasar la Navidad a Florida, pero al hacer ya había traspasado fronteras y diferentes estados, pues se peleaban por atraparlos. Los carteles con el famoso "Se busca" se ampliaban más en las comisarías, y las recompensas por atraparlos a los bandidos, vivos o muertos, se comían el papel entre ellos para esconderse. La banda huyó a Arizona. Aún así, la policía les persiguió. Cosa del destino, ya que el 22 de enero de 1934 se inició un incendio en el sótano del Hotel Congress Tucson y se extendió hasta el tercer piso, donde se alojaba la banda de
Dillinger. Ellos no tuvieron escapatoria y Dillinger fue directo a la prisión de Crown Point en Indiana por el asesinato del policía en Chicago. Lejos de acabar con su trayectoria delictiva, su tercer paso por prisión supuso una de las fugas más célebres en la historia. El 3 de marzo de 1934, a las 9 en punto de la mañana en Crown Point, prisión de alta seguridad de Indiana, John Dillinger rompe la calma imperturbablemente apuntando a un carcelero con una supuesta pistola. Consigue que la barra de la celda se abra como dos rehenes, encierra al resto de guardias y sale por la puerta principal de la prisión. La hazaña perpetrada con una pistola de madera untada con betún, aunque está hecho, nunca la confirmó el FBI. Sin embargo, Dillinger cometió el error de robar el coche de sheriff, un flamante Ford V8, y conducir desde Indiana hasta Illinois en busca de su chica Bertil Fritchett, a la que también consideraba un mirlo blanco entre el común. Cruzar una frontera estatal supuso infringir una ley federal que daba pie al FBI a unirse a la cacería. Además, estaba solo. El resto de la banda había sido juzgada en otros estados por asesinato con fortuna dispar. Prunt y Mike Green habían sido condenados a la pena capital y Clark a cadena perpetua. No tardó en crear una nueva banda en Chicago con el objetivo de hacer dinero rápido y volver a llenar las páginas de los periódicos. Los elegidos fueron John Hamilton y Babyface Nelson, un psicópata de gatillo fácil que había formado parte de la banda de Al Capone. Homer Van Meter, amigo de Dillinger, el reformatorio de Pendleton y de cárcel de Michigan, Eddie Grant y Tommy Carroll. El resultado de ellos fue estremecedor: $49.500 del Seguro Nature Bank Files en Dorca del Sur y $52.000 más en First National Mine City en Iowa y $17.000 en el Forest, Ohio. Su último atraco fue en Indiana, donde comenzó todo. Robó $29.890 del Mer National Bank en 30 de junio de 1934. Dillinger llevaba toda la vida robando, pero también huyendo, ya que en abril de 1934 se dio cuenta de que estaba acorralado y más cerca de seguir el mismo destino de Pierpont y Michael. Purvis seguía todos sus movimientos gracias a contactos vendidos, chivatazos y vigilancias exhaustivas. Intentó detenerlo, pero a esas alturas el enemigo público solo temía por una cosa: por su mirlo blanco Beach. El FBI conocía el punto débil y no dudó en usarlo. Idearon otra captura y Dillinger consiguió de nuevo huir, pero Fletcher fue detenido y condenado a 2 años de prisión y jamás volvería a ver al gran amor de su vida. El final se precipitaba, y lo que no intuía en Dillinger es que más allegados empujarían la bala que le atravesó la cabeza. Una serie de chivatazos despistaron un escondite en el Hostal Leaf de Bohemia, aislado en Wisconsin y convertido ahora en un hotel y restaurante que rinde tributo al gángster para ganar dinero fácil. Esta noche volvió a acabar con disparos y otra huida épica. En la oscuridad también fracasó el FBI, ya que no planificó bien la operación. Dillinger volvió a huir, pero lo pagó caro. Atrapado y herido, recurrió a su agente de confianza, concretamente a Anna Sage, a quien la historia ha retribuido así como la dama de rojo y la mujer que le traicionó al FBI. Por su parte, ante el mismo fracaso ocurrido con el agente Samuel A. Carwin para capturarlo, Sage delató a Dillinger con un fin: el de evitar la deportación a su natal Rumania, país que dejó con su primer marido en busca de una vida mejor en el país de las oportunidades. Su oportunidad se limitó a cambiar de nombre a Ana Campanas a Anna Sage, a ser una afamada prostituta de Chicago y a regentar un popular burdel de la ciudad. Su chivatazo fue clave contra el FBI, que estaba dando cobijo al malhechor, y la policía ideó la captura final después de saber que al día siguiente acudirían al cine junto a una examante del criminal. De esa conversación también nació el detalle del vestido rojo. Sage dijo que iría vestida de ese color para que la identificasen fácilmente.
La biografía pública American Wayhound de 1993 y 1934 publicado explica que se trataba de una falda naranja, mas no roja. Poco antes de las 8 p.m., Dillinger entró acompañado de las dos mujeres del Biography Theatre para ver Manhattan Melodrama. 2 horas y media después salió despreocupado en mangas de camisa y con su inesperable sombrero de paja. Custodiado por una dama a cada lado, rápidamente palpó la tensión que se veía en el ambiente. Purvis encendió un cigarrillo, señal para que comenzara la acción. Ante los movimientos de Dillinger entendió lo que pasaba. Sacó una pistola y corrió hacia el callejón anexo al teatro. 5 disparos de 3 agentes del FBI trataron de detenerlo. 2 de ellos le alcanzaron cuando cayó fulminado en el suelo. Aún tenía en la mano su Colt de calibre 38. No tuvo tiempo de disparar ningún tiro. De aquel primer atraco del banco Newcrest National Bank a esa cálida noche de julio donde acabó todo, habían pasado 7 meses. Tiempo suficiente para salir del anonimato, vivir una vida demasiado rápido y ser el criminal más buscado del país y morir a tiros en un callejón de Wayne City. Esos frenéticos 7 meses fueron la historia del inicio del FBI. La muerte del enemigo público número 1 supuso el éxito tras años de fracasos de la oficina federal. Hoover pasó del anonimato a la escena pública y ni 7 presidentes de los Estados Unidos consiguieron arrebatarle el poder en el FBI. Después de llenar páginas en los atracos de Dillinger y sus burlas al FBI y de analizar su vida personal, el New York Times publicó que murió como comenzó, pobre con $7 en su bolsillo, pese a que en los últimos 14 meses sus asaltos sumaron $300,000 y 16 muertes. Así terminaba la historia del enemigo público número 1 más mediático, de quien marcó un precedente en el FBI y popularizó la lista de los enemigos públicos más buscados de los Estados Unidos. Adiós al Mirlo Blanco. Termina la historia de Dillinger, el enemigo público número 1 del FBI. Sin nada más, amigos, si te ha gustado esta historia, pues déjame tu gran like y tu comentario, qué tal te ha parecido. Sin nada más, nos vemos hasta un próximo video.